En algún punto de los últimos meses, una idea empezó a circular con fuerza en foros, videos y conversaciones nocturnas. Una inteligencia artificial habría reconstruido lo que podría haber dentro del Arca de la Alianza. No una reconstrucción del cofre por fuera, eso ya se ha intentado incontables veces, sino algo más inquietante, una propuesta de contenido, un inventario probable basado en descripciones antiguas, tradiciones religiosas, medidas, materiales, y en esa clase de lógica fría que solo una máquina podría aplicar sin temblar. El detalle que hizo que muchos bajaran la voz no fue el brillo del oro, ni el aura sagrada, ni siquiera la palabra alianza. Fue otra cosa, la sensación de que, si esa reconstrucción fuera mínimamente cercana a la realidad, el arca no sería un símbolo, sino un dispositivo, un objeto con una función, y tal vez con un riesgo. Porque a lo largo de la historia, casi todas las historias del arca comparten un mismo patrón. Quienes la tocaron sin permiso, murieron. Quienes la miraron sin preparación, cayeron. Quienes intentaron usarla como trofeo, pagaron un precio. Y aunque esos relatos pueden leerse como metáforas religiosas, advertencias morales o exageraciones épicas, hay un elemento que se repite con demasiada insistencia como para ignorarlo del todo. El arca era tratada como algo que debía mantenerse aislado. Entonces llega esta pregunta, simple y explosiva. ¿Y si el miedo no era solo espiritual? ¿Y si, detrás de las prohibiciones, había una razón práctica, casi científica? El Arca de la Alianza, según los textos antiguos, era un cofre recubierto de oro, con varas para transportarlo sin tocarlo y con querubines enfrentados en la tapa. En algunos relatos, era el punto de contacto entre lo humano y lo divino. En otros, una especie de trono simbólico. Pero más allá de la interpretación, lo verdaderamente extraño es el nivel de detalle técnico con el que se describe su construcción y manejo. Medidas exactas, materiales específicos, protocolos, restricciones. Y ahí es donde esta historia se vuelve moderna. La supuesta reconstrucción con inteligencia artificial no pretende, al menos en su versión más responsable, afirmar que alguien abrió el arca o que existe una evidencia definitiva de lo que guarda. Lo que hace, en cambio, es simular posibilidades. Tomar los datos disponibles, textos, tradiciones, arqueología comparada, prácticas rituales de la época y pedirle a un sistema que proponga escenarios coherentes, como si se tratara de un rompecabezas incompleto en el que faltan piezas y alguien intentara adivinar la imagen final. Pero aquí aparece la parte que da miedo. Porque, según algunas versiones de ese ejercicio, y esto es importante, sin consenso, sin verificación pública y con mucho margen para la distorsión, la IA no habría concluido tesoros, ni joyas, ni reliquias típicas. Habría sugerido algo más ambiguo, objetos rituales con una función específica, elementos que podrían interpretarse como instrumentos de señal, de resguardo o incluso de contención. Y de inmediato, la imaginación colectiva se disparó. Un tipo de núcleo o componente cuya presencia exigiría aislamiento, un conjunto de materiales que, por alguna razón, debía permanecer sellado, un mecanismo simbólico o un mecanismo real, una caja sagrada o una caja de seguridad. El misterio entonces no es solo qué hay dentro, es otra cosa más incómoda. ¿Por qué el arca fue tratada como si fuera peligrosa? A partir de aquí, el relato se divide en dos caminos. El primero es el oficial, el que todo el mundo cree conocer: historia, fe, ritual, pérdida. El segundo camino es el de las grietas, inconsistencias, advertencias, detalles técnicos y coincidencias con conocimientos que, en teoría, no deberían estar ahí. Y es precisamente en esa grieta donde la pregunta se vuelve más oscura. Si una IA intentara completar el puzzle, ¿terminaría dibujando algo que los antiguos preferían no nombrar? Para entender por qué una idea como la IA reconstruyó el interior del arca prende tan rápido, primero hay que volver al origen del objeto. El Arca de la Alianza aparece en los relatos bíblicos como un artefacto central en un periodo de tránsito, un pueblo en movimiento, un pacto religioso recién establecido y una identidad que se construye a través de símbolos. Según el libro del Éxodo, el arca habría sido ordenada como parte de un conjunto de objetos sagrados vinculados al tabernáculo, un santuario portátil. El texto no la presenta como un adorno, sino como un elemento operativo dentro del ritual. Se describen medidas, materiales, anillos, varas y una tapa especial, el propiciatorio, coronada por figuras de querubines. Todo,
bajo una lógica que combina devoción con precisión. Cómo debía construirse, cómo debía transportarse y quién podía acercarse. Dentro del mundo antiguo, esto no era completamente extraño. Muchas culturas del cercano Oriente tuvieron objetos sagrados transportables, arcas, tronos simbólicos o estandartes rituales. Sin embargo, el arca destaca por el nivel de solemnidad y por el tipo de temor que la rodea. No se trata solo de respetar lo sagrado. Se trata de mantener distancia, de seguir protocolos estrictos, de evitar el contacto directo. En otras palabras, desde sus primeras apariciones, el arca no solo inspira veneración, inspira precaución. En la versión más aceptada dentro de la tradición bíblica, el arca cumple 3 funciones principales. Símbolo del pacto, representa la alianza entre Dios y el pueblo. Centro ritual, se ubica en el lugar más restringido del santuario. Contenedor de memoria sagrada, guarda elementos vinculados a ese pacto. Sobre su contenido, la tradición menciona varias posibilidades. En distintos pasajes se sugiere que dentro estarían las tablas de la ley, y en referencias posteriores también se asocian al arca otros objetos como un recipiente con maná y la vara de Aarón. No todos los textos coinciden de forma exacta en qué estuvo dentro y en qué momento, pero el núcleo del relato es claro. El arca resguarda aquello que legitima la identidad y el pacto. A partir de ahí, la historia se vuelve itinerante y tensa. En los relatos de los libros históricos, el arca acompaña al pueblo en conflictos y desplazamientos. En algunos episodios aparece como estandarte sagrado en batalla, en otros, como presencia que asegura protección. Luego llegan momentos decisivos: su traslado, su captura temporal por enemigos, su retorno y finalmente su establecimiento en un lugar fijo. Uno de los tramos más conocidos es el de su llegada a Jerusalén durante el reinado de David. En esa narración, incluso un accidente durante el transporte cuando alguien toca el arca termina en una muerte inmediata. Para la interpretación religiosa, eso refuerza una idea. Lo sagrado no se maneja como lo cotidiano. Hay normas, límites, un orden que no se puede romper. Más tarde, según la tradición, el arca habría sido colocada en el templo de Salomón, en el espacio más interno, el lugar santísimo. Allí quedaría oculta tras velos, accesible solo bajo condiciones muy específicas. Y entonces ocurre lo que sostiene el misterio hasta hoy. En algún punto de la historia, en medio de invasiones, saqueos y colapsos políticos, el arca desaparece de los registros claros. Desde ese silencio nacen siglos de preguntas. ¿Fue destruida, escondida, trasladada, robada, preservada? No hay una respuesta única aceptada por todos. Por eso, cuando alguien dice que una IA reconstruyó lo que habría dentro, el interés no surge solo por curiosidad. Surge porque el arca es, oficialmente, un objeto que se construye con precisión, se manipula con temor y luego se esfuma. Y todo lo que se esfuma, en historia, deja espacio para lo imaginable y para lo inquietante. Hasta aquí, la historia oficial parece clara. Un cofre sagrado, reglas estrictas, un contenido simbólico, una desaparición que abre el camino a leyendas. Pero cuando se mira con atención y cuando se compara el relato con otras prácticas antiguas, aparece una grieta incómoda. Porque el arca no solo es descrita como santa, es descrita como peligrosa. Y esa diferencia importa. En muchos relatos antiguos, lo sagrado inspira temor por razones espirituales. Sin embargo, en el caso del arca, el texto insiste en elementos que suenan casi protocolarios. No tocarla directamente, transportarla solo con varas, a distancia. Restringir quién puede acercarse, cubrirla en ciertos momentos. Advertir consecuencias inmediatas si se viola el procedimiento. El detalle de las varas no es decorativo, son un método para evitar contacto, y el método aparece repetido. Si se tratara solo de respeto, bastaría una prohibición. Pero aquí se diseña un sistema completo de manejo. Esa insistencia despierta una sospecha que muchos investigadores y divulgadores han señalado a lo largo del tiempo. ¿Y si el arca era un objeto que exigía aislamiento por algo más que simbolismo? Por supuesto, esto no prueba nada. Un texto religioso puede usar el lenguaje del peligro para reforzar obediencia y solemnidad. Pero la pregunta queda suspendida, porque los relatos del arca no describen castigos lentos, hablan de consecuencias rápidas, como si hubiera un umbral que no se debía cruzar. Y ahí entra la segunda grieta, las descripciones de efectos. En algunas narraciones, el arca se asocia con eventos extraordinarios, derrotas repentinas de enemigos, caos en ciudades donde es llevada,
enfermedades, plagas, pánico colectivo e incluso fenómenos que ciertos lectores modernos intentan traducir al lenguaje médico o físico. No hay consenso sobre cómo leer esos pasajes. Pueden ser metáforas, propaganda religiosa o recursos literarios. Pero aún así, el patrón es inquietante. El arca aparece y algo sucede. El arca se va y algo cambia. Entonces, la grieta se agranda. ¿Por qué un cofre necesitaría un protocolo tan estricto si solo contiene reliquias? Y ahora aparece la parte moderna del misterio, la que conecta con la idea de la IA, porque una inteligencia artificial no cree en lo sagrado, no siente reverencia, no se inclina. Solo toma datos, busca patrones y propone hipótesis dentro de un marco. Si se alimenta a un sistema con descripciones técnicas del arca, protocolos de manipulación, narraciones sobre efectos adversos, prácticas rituales comparadas de otras culturas, materiales y contextos históricos, entonces lo que la IA tendería a hacer es esto: inferir funciones. Y ahí surgen preguntas que incomodan porque suenan plausibles, aún sin pruebas. ¿El arca era un contenedor o una cámara para algo? No un cajón donde se guarda, sino un espacio diseñado para mantener una condición, preservar, aislar, separar. ¿Por qué oro? El oro tiene valor simbólico, sí, pero también tiene propiedades físicas muy concretas. Es conductor, no se oxida, se trabaja con precisión. Se eligió por riqueza o por utilidad. Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero la pregunta aparece sola. ¿Por qué el énfasis en no tocar? Porque tocar profana, diría la lectura religiosa, pero una lectura alternativa sin presentarla como hecho diría: porque tocar podría exponerte a algo. ¿Por qué la tapa con querubines y el propiciatorio? En la versión oficial, es un símbolo de presencia divina. En una lectura especulativa, podría verse como una cubierta crucial, el cierre de un sistema. ¿Y el contenido? Si el arca era tan estricta, ¿de verdad solo guardaba objetos con valor simbólico o guardaba algo que debía permanecer sellado? En este punto, el misterio se divide en capas. La capa conocida es la religiosa. Tablas de la ley, maná, vara. La capa legendaria agrega textos perdidos, reliquias, secretos. Y la capa contemporánea, la que hace que algunos digan da miedo, sugiere algo más raro: que el arca funcionaba como una especie de contenedor de riesgo, ya sea físico o ritual. Y aquí aparece una última pregunta, la más inquietante de todas, porque cambia el enfoque. ¿Y si el arca no protegía a las personas de los enemigos, sino a las personas del arca? Cuando el mito se lee así, la narrativa se invierte. El lugar santísimo deja de ser solo un espacio de honor. Podría ser, según algunas teorías, un espacio de seguridad, un sitio donde se encierra algo que no debe circular. No hay pruebas definitivas para sostenerlo, pero la duda permanece. Y esa duda es exactamente el tipo de hueco que una IA intenta rellenar con probabilidades, no con fe, no con miedo, con escenarios. El resultado entonces no sería una verdad, sería un espejo que devuelve una pregunta antigua con palabras modernas. La palabra reconstrucción puede engañar. En la mente de muchos, suena a abrir el arca y filmar lo que hay dentro. Pero en un escenario más realista, lo que algunas personas llaman la IA reconstruyó suele ser otra cosa, un ejercicio de inferencia. Un sistema toma descripciones, reglas, objetos mencionados y patrones culturales, y entonces sugiere: si esto es cierto, lo más coherente es que dentro hubiera X. Y ahí comienza el terreno resbaladizo, porque una IA puede ser brillante para combinar datos, pero no puede distinguir por sí sola entre un dato sólido y una tradición tardía si se le entrega todo mezclado. Por eso, lo que viene a continuación debe leerse como storytelling especulativo, una exploración de escenarios plausibles, no una afirmación de hechos. Dicho eso, hay un motivo por el cual esta supuesta reconstrucción inquieta. No porque diga algo totalmente nuevo, sino porque organiza las posibilidades de un modo frío y funcional, como si el arca dejara de ser un símbolo y se convirtiera en un artefacto con propósito. Escenario 1. El arca como contenedor, ritual técnico. Según la versión tradicional, el contenido más estable del arca serían las tablas. Eso encaja con su nombre, Arca de la Alianza. Pero el problema es que el relato bíblico no se limita a decir guardaron las tablas. Insiste en medidas, procedimientos y restricciones. Entonces, una IA podría inferir lo siguiente:
Si el objeto fuera únicamente un cofre de resguardo, bastaría con asegurar su protección física. Pero si el objeto exige distancia, cobertura, transporte sin contacto y zonas restringidas, tal vez el diseño responde también a una condición de riesgo. En ese marco, el oro deja de ser solo lujo. Es un material que recubre completamente el interior y el exterior, como si el cofre necesitara una piel continua. Y las varas permanentes, insertadas en anillos, parecen hechas para que el método de transporte no sea opcional. Aquí aparece una idea inquietante, sin necesidad de caer en ciencia ficción. ¿Y si el arca contenía algo que debía mantenerse aislado del contacto humano? No por maldición, sino por naturaleza. Un objeto contaminante, un elemento frágil, un material reservado, incluso una reliquia que no debía manipularse. Nada de esto se puede probar, pero como hipótesis de trabajo, suena coherente con los protocolos. Escenario 2. El arca como máquina de presencia. En la tradición, el arca no es solo un cofre, es el punto donde habita la presencia divina, entre los querubines. Esa frase ha sido interpretada teológicamente durante siglos. Sin embargo, una IA podría traducirla a un lenguaje funcional, dispositivo central de comunicación ritual. En otras culturas antiguas, existían objetos que funcionaban como centros ceremoniales, tronos simbólicos, arcas procesionales, estandartes sacros. El arca encajaría ahí, con una diferencia: su acceso es extremo. El sistema podría concluir: el arca no solo guarda, el arca activa algo en el ritual, ordena el espacio, define quién entra, cuándo, cómo. Y si se empuja la especulación, surge una posibilidad aún más extraña: que el contenido no fuera cosas, sino componentes. Un núcleo ritual, objetos diseñados para representar de forma tangible un pacto. Algo parecido a un contrato físico, sellado y protegido. ¿De qué tipo? Eso depende de la tradición, pero la IA, al buscar patrones, podría notar algo. Los objetos asociados al arca, tablas, maná, vara, no son tesoros, son pruebas. Evidencias de un relato fundacional. Entonces, el arca sería como una caja fuerte de legitimidad, el centro de autoridad. Escenario 3. El arca, como contención de un peligro. Este es el escenario que alimenta el miedo, y hay que tratarlo con cuidado. Los relatos sobre muertes por tocar el arca han sido interpretados como sanciones divinas, pero algunas lecturas modernas muy discutidas han intentado encontrar explicaciones naturales, desde enfermedades en contextos de guerra hasta fenómenos eléctricos por materiales y ambiente. Una IA, al no tener reverencia, podría hacer lo siguiente: listar posibles causas de daño rápido asociadas a contacto directo, proximidad, manipulación indebida, apertura no autorizada. Y esa lista inevitablemente incluiría hipótesis polémicas, descargas, intoxicaciones, objetos contaminados, sustancias irritantes, condiciones de encierro. Esto no significa que sea cierto. Significa que, si el objetivo es ¿qué mecanismo podría generar relatos de daño inmediato?, hay respuestas posibles. Y aquí aparece una imagen poderosa. El arca como una caja que protege al mundo de su contenido. No necesariamente porque el contenido sea maligno, sino porque podría ser peligroso o simplemente demasiado potente para el manejo común. En este punto, la especulación se vuelve narrativa. Si un objeto antiguo era tratado como peligroso y además se cubría y se aislaba, ¿qué podría justificarlo? Escenario 4. Lo que da miedo en las reconstrucciones virales. En muchas versiones virales de esta historia, la IA termina sugiriendo algo como esto: un paquete de objetos envuelto en capas. Un elemento central que no debía exponerse. Un diseño que recuerda más a contención que a exhibición. Un interior organizado como si fuera un sistema, no un cajón. Y en algunos relatos de Internet se añade una frase recurrente, casi como un estribillo oscuro. La IA concluyó que el arca no era solo un símbolo, era un dispositivo de advertencia. ¿La IA realmente concluyó eso? No se puede afirmar sin ver el proceso, los datos y el modelo exacto. Muchas veces, este tipo de historias se inflan por interpretación humana, no por resultados técnicos. Pero incluso como rumor, la idea es eficaz, porque toca una fibra profunda, la sensación de que lo sagrado, en el pasado, pudo haber sido también una forma de tecnología social, protocolos, control, acceso, poder. Y entonces, el detalle final. Hay un punto que pocas veces se menciona en el ruido viral, pero que resulta decisivo. Si el arca era un objeto con reglas tan estrictas,
La pregunta no debería ser solo ¿qué había dentro?, sino ¿para qué servía exactamente? Porque si el objetivo era solo guardar reliquias, bastaría un cofre. Pero si el objetivo era crear un centro de autoridad, un símbolo operacional y un objeto rodeado de protocolos, entonces el contenido podría ser menos importante que el efecto que producía. Y quizá ahí está el verdadero miedo. Que el arca haya funcionado como un punto de control, un corazón ritual y político, y que al intentar reconstruirlo con lógica moderna, la IA no descubra un secreto, sino que revele algo que siempre estuvo a la vista. Que el misterio no vive dentro de la caja, sino en la forma en que la humanidad la rodeó. A medida que la especulación crece, el arca deja de ser solo una pieza de museo imaginario y se transforma en una pregunta peligrosa, porque una cosa es hablar de reliquias perdidas y otra es sospechar que, en el fondo, nadie la perdió por accidente, que quizá fue escondida con intención, o que fue retirada del mundo porque su mera existencia alteraba el equilibrio político, religioso, psicológico. Y cuando esa idea aparece, el misterio escala. Ya no se trata de qué había dentro, sino de quién se benefició del silencio. Uno, el arca como centro de poder. En las sociedades antiguas, el símbolo no era un accesorio, era el núcleo del orden. La legitimidad de un rey, la cohesión de un pueblo, la autoridad de un sacerdocio, todo podía sostenerse sobre un objeto sagrado. Y el arca, según los relatos, ocupaba un lugar privilegiado, el punto más restringido, el objeto más protegido, el elemento que acompaña y define. Si se observa desde esa perspectiva, el arca no solo es religión, es gobernanza. Y aquí aparece una implicación incómoda. Si el arca era el corazón del sistema, entonces controlar el arca era controlar la narrativa. Quien decide quién se acerca, cuándo se transporta, dónde se guarda y qué se dice sobre ella, tiene un poder enorme. Incluso si el arca no hace nada físicamente, su valor simbólico podía ser suficiente para producir efectos reales: obediencia, temor, cohesión, disciplina. En ese escenario, la estricta prohibición de tocarla no solo protege un objeto, protege un misterio. Y un misterio, cuando se administra bien, se convierte en autoridad. El temor como herramienta o como advertencia auténtica. Número 0. Pero los relatos no solo hablan de respeto, hablan de consecuencias. Y aquí, la escalada del misterio se vuelve doble. Si el peligro era simbólico, entonces las consecuencias narradas refuerzan el orden. Si el peligro era real, entonces las consecuencias narradas son una advertencia. Y lo inquietante es que ambos caminos llevan al mismo resultado práctico: distancia y control. En otras palabras, aunque nunca se pueda demostrar que el arca produjera efectos físicos, el modo en que se la describe ya genera un campo de fuerza cultural. Nadie toca, nadie cuestiona, nadie abre. Ahí es donde el rumor moderno de la IA se vuelve combustible, porque una IA no entra en el juego del temor sagrado. Solo pregunta: ¿qué sentido tiene esta estructura? Y si su respuesta suena a contención, la imaginación humana hace el resto. La desaparición. El silencio como pista. La desaparición del arca es el punto donde el misterio se vuelve casi perfecto, porque no es un final cerrado, es un corte abrupto. En historia, los cortes abruptos suelen indicar una de dos cosas: pérdida por caos o pérdida por decisión. Desde la especulación alta, se abren escenarios como estos. Escenario A. Fue escondida para protegerla. En tiempos de invasión, se oculta lo sagrado para que no sea capturado. Es la explicación más lógica y menos fantástica. Escenario B. Fue retirada porque era demasiado peligrosa. Si el arca causaba miedo incluso dentro del propio pueblo, tal vez alguien concluyó que mantenerla era un riesgo. Escenario C. Fue usada como arma simbólica y luego apagada. Si el arca era una pieza central de autoridad, su desaparición podría servir para reconfigurar el poder, cambiar el centro del culto o evitar disputas internas. Escenario D. Fue absorbida por la leyenda, una posibilidad inquietante por su sencillez. Que el arca desapareciera físicamente, pero sobreviviera como mito funcional, como si el objeto real importara menos que el relato que lo sostiene. Ninguno de estos escenarios puede afirmarse como verdad, pero todos comparten una idea: el silencio no es neutro. La IA como espejo de un miedo antiguo. Llegados a este punto, la historia moderna, la del reporte de IA, adquiere otra lectura. Quizá no importa si la IA acertó.
Lo importante es que la IA organiza el miedo, porque cuando un sistema sugiere que el arca pudo haber funcionado como contención o como dispositivo ritual técnico, el público no escucha una hipótesis, escucha, el pasado escondía algo. Y ahí se activan las preguntas inevitables. ¿Qué tendría que contener un cofre para que se prohíba tocarlo? ¿Qué tendría que proteger para que se lo encierre en el sitio más restringido? ¿Qué tendría que representar para que su pérdida se vuelva un trauma histórico? A veces, el terror no está en la respuesta, sino en la forma en que la pregunta se formula. Implicaciones. Dos posibilidades que cambian todo. La escalada del misterio llega a un punto donde solo quedan dos implicaciones mayores, y ambas son inquietantes. Implicación 1. El arca era solo un símbolo, pero un símbolo diseñado para gobernar. Si esto fuera cierto, el poder del arca no estaría en un mecanismo oculto, sino en la arquitectura social que la rodeaba: protocolo, secreto, exclusividad, temor. Un sistema perfecto para sostener obediencia. Implicación 2. El arca era un símbolo, y también algo más. Un objeto que, por su contenido o por su construcción, generaba riesgos reales, no necesariamente sobrenaturales, riesgos físicos, químicos, eléctricos, sanitarios o de otra naturaleza desconocida. Si fuera así, las prohibiciones no serían solo teología, serían manual de seguridad. En ambos casos, el resultado es similar. Un objeto que no debía ser normalizado. Y por eso, la historia de la IA da miedo. Porque empuja al público a pensar que, tal vez, la Biblia y las tradiciones no estaban describiendo solo un mito, sino un manual de manejo para algo que no querían que se tocara. Y si esa idea se instala, entonces el arca ya no es una reliquia, es un interrogante vivo. En el punto más alto del misterio, todo se vuelve más silencioso, porque la imagen final no es una batalla ni un templo en llamas, es algo mucho más inquietante, una caja cerrada. Un objeto que, según los relatos, debía permanecer apartado, cubierto, transportado sin manos, oculto tras velos, y al que, en algún momento, el mundo perdió el rastro. Ahora, en la era moderna, alguien le hace una pregunta a una máquina. Con todo lo que sabemos, ¿qué crees que había dentro? Y aunque la respuesta sea solo un cálculo, una lista de probabilidades, una reconstrucción hipotética, el efecto psicológico es brutal, porque la IA no responde con reverencia, responde con estructura, con lógica, con coherencia fría. Y esa coherencia, para muchos, suena así. Si hay protocolos extremos, si hay aislamiento, si hay relatos de consecuencias, si hay un lugar santísimo que funciona como recinto, entonces el arca no fue tratada como un simple contenedor, fue tratada como algo que se administra. En este punto, el misterio alcanza su forma más pura. No importa si el arca tenía dentro tablas, maná, una vara o algo más. Lo que importa es que el arca, en la mente de quienes la narraron, no era segura en manos comunes. Y ahí la historia se estrecha como un pasillo. Todo conduce a una pregunta final, casi inevitable. ¿Por qué alguien diseñaría un objeto sagrado para que nadie lo toque? Quizá la respuesta no está dentro del arca, sino alrededor. Es posible que el poder del arca haya sido, sobre todo, un poder narrativo. La capacidad de crear un centro intocable. Un símbolo tan protegido que nadie pudiera cuestionar su autoridad. Un objeto cuya inaccesibilidad garantizaba su peso. En ese escenario, el arca sería el corazón de un sistema de orden, no por lo que hace, sino por lo que impone. Pero también es posible, y aquí entra el terreno de la especulación alta, que el arca haya sido descrita con protocolos tan estrictos porque, de algún modo, funcionaba como contención. No necesariamente de algo sobrenatural, sino de algo que exigía cuidado. Algo que no debía exponerse, algo que podía convertir un acto simple, tocar, abrir, mirar, en un error irreversible. Si cualquiera de esas posibilidades se acerca, aunque sea un poco, a lo que ocurrió en realidad, entonces el reporte de una IA no sería una revelación definitiva, sino un recordatorio inquietante, que el pasado dejó pistas de miedo en forma de instrucciones. Y tal vez esa sea la parte más reveladora, que el arca nunca fue solo un símbolo bonito. Fue un símbolo rodeado de reglas, como si la humanidad hubiera aprendido, a la fuerza, que ciertos objetos reales o míticos no se manejan como el resto. Al final, queda una imagen, una sola, una caja recubierta de oro, sellada, venerada, aislada, y un mundo que aún discute si el verdadero secreto estaba dentro, o si el secreto era el motivo por el que nadie debía mirar.
Porque si el arca desapareció, tal vez no fue porque se perdió, tal vez fue porque alguien, en algún punto, tomó una decisión que era mejor que siguiera cerrada para siempre.